todos, es un gusto poder estar una vez más reunidos. Es una bendición muy grande poder estar congregados y poder alabar a nuestro Dios en esta llamada nueva normalidad, en la cual de una forma diferente o distinta estamos reincorporándonos a las actividades. Y pues damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos acompañan en esta reunión, en este día. Igualmente a todos aquellos que nos visitan o nos acompañan en la transmisión. Sabemos que hay personas que aún no se han incorporado a las reuniones de iglesia por situaciones de salud, y sabemos que hay hermanos congregantes que están en casa acompañándonos en estos estudios. Agradecemos a Dios la oportunidad de estar una vez más juntos y sabemos que Dios está en este lugar. Damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que hoy están con nosotros. Estamos compartiendo unas enseñanzas, un ciclo de enseñanzas que hemos comenzado, que hemos titulado Señales de la Segunda Venida de Cristo. Si pudiéramos por favor poner la diapositiva, Señales de la Segunda Venida de Cristo. Y en particular el día de hoy voy a estar compartiendo un tema que he titulado El misterio de iniquidad. El misterio de iniquidad. Es un término, un concepto quizá un poco inusual, no es muy cotidiano, no es muy común, pero aquellos que han estudiado la palabra de Dios, la Escritura, saben que el apóstol Pablo habla acerca de este misterio de iniquidad. Y también hay algunas referencias en el Antiguo Testamento con respecto a esta situación, que es una de las señales que se han de percibir previas al retorno de Jesucristo. Quiero comenzar con una anécdota de un hombre, un investigador que estaba intentando pues hacer que dos animales de diferentes especies pudieran convivir sin hacerse daño el uno al otro. Uno de ellos era una oveja, una pequeña ovejita, y el otro de ellos era un león. Entonces ya el hecho de que estos dos animales pudieran estar juntos en una jaula y enseñarlos a convivir, a apreciarse, a respetarse, pues era un gran reto. Un gran reto. Estuvo ahí intentando domesticar, llevar a que tuvieran tolerancia, prudencia, aprecio el uno para con el otro. Pero bueno, finalmente fueron pasando los meses y una persona se le acercó al investigador y le dijo: oye, ¿cómo te va en tu experimento? ¿Qué tal vas con la posibilidad de llevar a estos dos animales a poder vivir ambos en una jaula sin hacerse daño? Y el investigador le dijo: pues voy bastante bien. Nada más que de tiempo en tiempo tengo que estar pues reponiendo la ovejita porque se la come el león. Entonces, pues pasaban algunos días y finalmente el león se devoraba a la oveja. Y bueno, tenía que buscar otro ejemplar para continuar desarrollando su experimento. Esta anécdota nos puede servir para poder entender un poco la complejidad de poder, como cristianos, querernos habituar a vivir en un mundo que está acostumbrado al pecado. Esto es lo que acontece cuando un cristiano, alguien que ha decidido caminar con Dios, que ha decidido obedecer a Dios, respetar a Dios, comienza a querer cohabitar en medio del pecado y empezar a habituarse al mismo, empezar a tomar la forma de la gente que le rodea y empezar a hacer cambios en su vida que le permitan empezar a habituarse, a acostumbrarse con la maldad a nuestro alrededor. Lamentablemente vivimos tiempos muy difíciles, tiempos peligrosos, tiempos donde no solamente en la sociedad hay una tendencia a la corrupción moral, sino también hay una guerra espiritual. Hay un enemigo, Satanás, el diablo, el cual quiere destruir a aquellos que caminan con Dios y a aquellos que deciden caminar con Dios. Y por ello es importante que aprendamos a caminar con cuidado, dependiendo de Dios, buscando a Dios y también tomando distancia de aquello que puede llevarnos a perder lo que Dios está haciendo en nuestras vidas.
En este ciclo de enseñanzas tenemos como finalidad que podamos entender y podamos discernir los tiempos que vivimos y que es importante que podamos estar preparados para el retorno de Jesús. Tiempos de oscuridad moral, tiempos de depravación, tiempos de mucha corrupción moral. Pero esto fue profetizado por Jesucristo hace cerca de 2000 años. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, en el versículo número 12, Mateo 24, 12, nos dice la Escritura, son palabras de Jesucristo. Es Dios hecho hombre hablando estas verdades. Mateo 24, 12. Dice Jesús, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es una de las características, de los síntomas de los últimos tiempos, una multiplicación de la maldad. Como se ha comentado en mensajes previos, no está diciendo un aumento de la maldad únicamente. Está hablando de una multiplicación. No es lo mismo sumar 2 más 2 que multiplicar 2 por 2. O sumar 8 por 8 que multiplicar 8 por 8. O sumar 10 más 10 que multiplicar 10 por 10. Es decir, la multiplicación obviamente va llevando a que haya un incremento en cuestión de la cantidad original de manera vertiginosa. Y esto acontece con la maldad. La maldad no solamente es un incremento, no es solamente ir sumando 1 más 1, sino que es una multiplicación de la maldad. La maldad está incrementándose de una forma muy, muy grande, y Jesús habló de esta característica y esta cualidad como una de las señales de los últimos tiempos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y efectivamente el día de hoy la maldad se ha multiplicado, la maldad ha aumentado de una forma muy grande, y desgraciadamente si uno como cristiano no tiene la precaución debida, no tiene la seriedad o el celo debido, corremos el riesgo de empezar a ser arrastrados. Corremos el riesgo de empezar a acostumbrarnos al pecado, de ver las cosas normales, el pecado como normal, la inmoralidad como normal, la fornicación como normal, el homosexualismo como normal, el ver el materialismo como normal, el ver como normal quizá el hecho de que la gente caiga en idolatría o en satanismo, y el verlo como natural. Cuando en el pasado había ciertas prácticas que eran inaccesibles, no solamente para los cristianos, para la sociedad. Pero el día de hoy pareciera que están aprobadas, están avaladas y aún son promovidas el día de hoy en medio de nosotros. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es cierto, la maldad se está aumentando, pero no vaya a acontecer que el amor se esté enfriando en nuestras vidas, que el amor se esté enfriando en ti. Y simultáneamente con el aumento y el incremento de la impiedad externa, en ti esté habiendo un decaimiento espiritual, en ti esté habiendo un enfriamiento espiritual, en ti ese amor para con Cristo se esté perdiendo y no te des cuenta que es algo que está paulatinamente llevándote a ser más parecido a la gente de afuera y estar más lejos de Dios. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta aseveración de Jesús fue en el contexto de las señales antes de su venida. Ese señalamiento de Jesús es en el contexto de las evidencias y las señales antes del retorno de Jesús a esta tierra. Pero es interesante cuando estudiamos el término maldad. La maldad se aumentará. Y para ello, por favor, si podemos poner la siguiente diapositiva. El término maldad viene de la palabra griega anomía. Anomía. ¿Por qué es importante anomía? El significado de anomía es ausencia de ley. Ausencia de ley. Y es una de las características que va a prevalecer cuando Jesucristo retorne a esta tierra. La ausencia de la ley. Jesús habla acerca de la multiplicación de la maldad y el enfriamiento del amor en medio de su pueblo. Y el concepto utilizado es anomía, que significa ausencia
de ley. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios en este día que Él nos hable acerca del misterio de iniquidad, el cual ya prevalece en medio de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos la oportunidad de estar reunidos. En el nombre de Jesús, Señor amado, rogamos que tú nos hables, que tu Espíritu Santo trate con cada uno de nosotros, Señor. Y que tu palabra, Señor, sea vida para nosotros, sea una alerta para nuestras vidas, sea lámpara a nuestros pies, sea alimento para nuestra alma, Señor. Y que tú puedas guiarnos para poder caminar en tus veredas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Una vez más ponemos la diapositiva. El término maldad es el término griego anomía, que significa ausencia de ley. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a entender un poquito más este concepto. Ley, la palabra ley viene del griego nomos. Nomos. Nomos es ley, ¿sí? Y anomía significa ausencia de nomos. Sin nomos, sin ley. Por ejemplo, la palabra antes de un concepto, en un solo término, puede significar ausencia de. Por ejemplo, ateo viene del ausencia, teos, Dios, sin Dios o lejos de Dios. Ateísmo, sin Dios. En este caso, anomos o anomía significa sin ley, ausencia de ley. Y es una de las cualidades o características o síntomas que habría en medio de la sociedad cuando Jesús regresara: la ausencia de la ley. Qué importante es que podamos entender qué significa y que podamos mirar lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Podamos mirar la sociedad en la que vivimos y darnos cuenta que efectivamente está aconteciendo esto en medio de nosotros. Una multiplicación de la maldad, que significa que habrá una ausencia de ley. Y esto es lo que está pasando el día de hoy. Mucha gente en medio de la sociedad te va a decir que no hay leyes morales, que la ley no existe, que no hay cosas buenas o cosas malas, que todo es subjetivo, que para ti podrá ser malo, pero para otro es bueno si le hace sentir bien. Y si algo te hace sentir mal, será malo para ti, pero si a mí me hace sentir bien, es bueno para mí. Es un relativismo moral donde no hay cosas buenas y no hay cosas malas. No hay ley. Hay una anomia o una anomía donde hay una ausencia de la ley. Una característica que prevalece el día de hoy en medio de nuestra sociedad. Para comentar el riesgo y para entender un poquito el riesgo de lo que está aquí hablando Jesucristo, vamos a ver la siguiente diapositiva. Una afirmación importante: el universo se rige por leyes que Dios ha establecido. Hay leyes que rigen esta tierra. Hay leyes que rigen el universo. Hay leyes que están funcionando y por ellas el mundo puede existir. Leyes de la química, leyes de la genética, leyes de la biología, leyes de la física que existen. Y por esto el mundo funciona. Si no hubiese estas leyes funcionando, el mundo sería caótico. El mundo no podría ser un lugar habitable. Pero Dios estableció leyes. Él creó un mundo perfecto. Él creó una creación, o Él hizo una creación perfecta, una creación que tiene leyes. Ahora, la gente que descubrió las leyes no las formaron, únicamente descubrieron lo que Dios creó y le pusieron nombre a lo que Dios estableció. Por ejemplo, quiero mencionarte 3 leyes para que podamos entender la importancia de las leyes y lo peligroso que es ignorarlas. Tenemos ahí ejemplo de leyes. La primera es la segunda ley de la termodinámica. Es una ley que se conoce como la entropía. Y en esta ley hay una aseveración: que todo tiende
a desgastarse, que todo tiende a envejecer, que todo tiende a deteriorarse, que del orden las cosas se van dirigiendo hacia el desorden. Es una ley natural, es una ley que existe a nuestro alrededor y es algo que no creó el hombre. El hombre únicamente le dio nombre a esta tendencia natural que se lleva a cabo en la sociedad y se le conoce como la segunda ley de la termodinámica. Es una ley que fue descubierta por Isaac Newton, pero él no la creó, Dios fue el que la creó. Él solamente le puso un nombre. Todo tiende a envejecer, todo tiende a deteriorarse. Y es algo que vemos. Por ejemplo, si usted adquiere un vehículo nuevo, lo saca de agencia, reluciente, impecable, el motor en excelentes condiciones, las llantas, las vestiduras, todo está muy bien. Pero con el paso de los meses o el paso de los años, ese vehículo va a comenzar a deteriorarse, va a empezar a envejecer, la lámina se va a picar, las autopartes se van a deteriorar y vamos a tener que cambiarlas. Los neumáticos, las llantas se van a desgastar y van a dejar de funcionar. Las vestiduras se van a ir desgastando y de pronto se van a rasgar, porque todo tiende a deteriorarse, todo tiende a corromperse, todo tiende a envejecer. Es parte de la creación. Dios creó el mundo de esta forma y los científicos simplemente le pusieron nombre a la ley y la llamaron la ley de la segunda ley de la termodinámica o la ley de la entropía. Todo se desgasta, es una ley. Por ejemplo, tú lo ves en tu cuerpo. Tu cuerpo se va desgastando. Tú ves a la gente, a los niños, a los jóvenes con salud, con órganos vigorosos, etcétera, y de pronto van pasando los años y ya nos duele la columna, las rodillas, empiezan a salir las canas, las patas de gallo, las arrugas, las mascarillas, los tintes. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va deteriorando, el cuerpo se va desgastando. Esto es porque hay una ley natural que se llama la segunda ley de la termodinámica, la entropía. Todo tiende a desgastarse, todo tiende a deteriorarse, todo tiende a corromperse, todo tiende del orden al desorden. Si comparamos esta ley con lo que dice la doctrina de la evolución, pues no corresponde con lo que dice la evolución. Porque la evolución dice que del caos, del desorden, de la materia inerte, se creó vida. Pero la ley de la termodinámica, la segunda ley, dice que más bien de lo perfecto se ha ido deteriorando y desgastando todo. Y esto es lo que realmente está pasando en el universo. Todo tiende a corromperse, todo tiende a desgastarse. Únicamente en Dios no aplica, porque Dios es eterno y Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Dios tiene un atributo que es eternidad e inmutabilidad y en Él no aplica. Pero en su creación Él estableció estas características. Otra ley, vamos a ver. La ley de la gravitación de los cuerpos o la ley de la gravedad. Todo objeto está sujeto en esta tierra a la ley de la gravedad. O sea, todo objeto es jalado por una fuerza al centro, en este caso del planeta. Y hay gravedad en el Sol, hay gravedad en la Tierra, hay gravedad en los cuerpos celestes. Y por la gravedad nosotros estamos pegados a la Tierra. Si no hubiera fuerza de gravedad, estaríamos flotando, las cosas no estarían pegadas a la Tierra. Y todo es jalado por esta fuerza de la gravitación. Y uno puede decir, pues yo no creo en ella, para mí no existe, para mí no hay gravedad. Bueno, pues allá tú si no crees en ella. Pero se ha descubierto que hay una ley de la física que se llama la ley de la gravitación de los cuerpos y estamos sujetos a esta ley porque fue algo que Dios creó. El ser humano simplemente le puso un nombre.
Y alguien puede decir, bueno, yo no creo en la ley de la gravitación, y se puede subir a un rascacielo y se puede poner una capa y decir, yo no creo en la gravedad y yo me voy a aventar de aquí y yo voy a volar porque yo no creo en la gravedad. Pues se va a aventar, pero se va a venir para abajo y se va a matar y va a quedar sin vida, porque esa fuerza de gravedad lo va a traer a la tierra y se va a morir, aun y cuando él no crea en la gravedad y diga que no existe. El universo se rige por leyes. Hay leyes que Dios ha establecido. Hay leyes que Dios puso para que este mundo funcionara. Y el hombre las ha ido descubriendo y les ha puesto nombres. Pero Dios las creó. Y el universo se rige por leyes. Leyes de la física, leyes de la química, leyes de la genética, leyes de la biología. Y son leyes que Dios estableció. Vamos a poner otro ejemplo. La ley de la genética, que se le conoce como la ley de la biogénesis. Ley de la biogénesis. Y quise poner los nombres para que podamos identificarlos, porque como estos hay muchos más. Dios creó el mundo con leyes. ¿Qué dice la biogénesis? Básicamente dice lo siguiente, que para que haya vida, tiene que haber vida preexistente. O sea, la vida no surge de la muerte, sino que la vida surge de algo que está vivo. Tú estás aquí porque tuviste un papá y porque tuviste una mamá que estaban vivos. Y tú naciste de una mamá que estaba viva, porque la vida procede de algo vivo. No surge la vida de la muerte. Para que nazca un gatito, tiene que haber un gato macho, una gatita hembra, que estén vivos y que haya una procreación, y de pronto la gatita viva da a luz gatitos vivos. O sea, la vida procede de algo vivo, no procede la vida de la muerte. Es algo muy importante. Es una ley de la genética. Y es muy importante esta ley, ¿por qué? Porque la evolución va en contra de esta ley. ¿Qué dice la evolución? Que venimos de la materia inerte, que venimos de la materia sin vida, que venimos del caos, de la destrucción, y que todo fue transformándose para ser perfecto. Ya vimos que eso contradice la segunda ley de la termodinámica, pero también contradice la ley de la biogénesis, la ley de la genética, que dice que para que haya vida tiene que haber vida preexistente. Es decir, es irracional el pensar que somos el producto de una piedra sin vida que de pronto ¡plum!, le salieron patitas y empezó a caminar, y le salió un cuello y unos ojos y se volvió lagartija, y la lagartija de pronto se paró y se volvió gallina y le salieron plumas y empezó a volar. Y de la gallina de pronto se volvió conejo o se volvió caballo. Y yo sé que hay diferentes líneas que manejan los evolucionistas, pero bueno, es básicamente esa idea de que provenimos de la materia inerte y que el caos y el desorden y lo que no tenía vida produjo todo lo que hay excelente y perfecto. Es algo absurdo que va en contra de las leyes de la naturaleza. Y va en contra de la ley de la genética, que para que haya vida tiene que haber vida preexistente. De modo que la doctrina, subrayo doctrina, no me equivoqué, de la evolución, está errada, porque no podemos provenir de la muerte o de la nada, porque no puede surgir vida de la nada, ni puede surgir vida de lo muerto. Y la creación es acorde a las leyes, porque todo lo que existe proviene de la vida, porque Dios está vivo, porque tenemos un Dios real y todo lo que existe proviene de Dios. Y una vez más, Dios no está sujeto a esa ley en ese sentido, porque Dios es eterno. Él tiene un atributo que no tiene principio, no tiene fin, es inmutable, ha existido, existe y existirá por los siglos de los siglos. Pero la creación de Dios sí está sujeta a las leyes que Dios estableció. La ley de la biogénesis, la ley de la genética.
Curiosamente, la gente del día de hoy todavía cree en la generación espontánea. ¿Tú lo has oído? Que de pronto salió la vida y de pronto van cambiando y de pronto surgió la vida de la nada, etcétera. Es algo que se creía antes. Si ponemos la siguiente diapositiva, por favor. Se conoce como generación espontánea al origen de la vida a partir de la materia inerte. Lo que la gente cree, que venimos de cosas sin vida, de cosas inanimadas, de la materia muerta sin vida, que todo provino de eso. Generación espontánea es algo que va en contra de las leyes, de la genética, de las leyes naturales. Que todo lo que existe surgió a partir de la materia inerte. Este planteamiento dominaba el mundo científico desde la época de los filósofos griegos. No nació con Charles Darwin. Es así como Aristóteles, un filósofo griego, sostenía que animales y plantas se originaban por generación espontánea. O sea, de pronto, en medio de los calcetines, se formaba un ratón. Ay, los calcetines sucios forman ratones. La basura forma gusanos o forma moscas. Y de ahí surgen espontáneamente. De aquello inerte se produce la vida. Aristóteles ya lo creía y decía que plantas se originaban por generación espontánea, animales, es decir, espontáneamente a partir de restos de seres vivos en descomposición o del barro o de la basura. Esto ya lo creía Aristóteles y también fue propuesto por Charles Darwin. La siguiente, por favor. La hipótesis de la generación espontánea fue rechazada por el médico italiano Francesco Redi en 1665. Ya que demostró que los gusanos que eran detectados en la carne eran larvas de mosca que no aparecían si se protegía la carne con una malla fina. La aparición espontánea de microorganismos que descomponían la materia orgánica fue más difícil de refutar, ya que los microorganismos eran muy pequeños y no se podía ver claramente si provenían de otros antecesores o bien de la materia inerte. O sea, este hombre, este científico italiano Francesco Redi, él dijo no, la vida que tú ves, los mosquitos, los gusanos, esos provienen de larvas que ponen otros animales, de larvas que depositan las moscas, de otros microorganismos que se establecen allí y encuentran en ese lugar un lugar propicio para empezar a levantar una siguiente generación. Pero no salió vida de la muerte, no salió vida de la nada, sino que hubo una mosquita que voló y dejó huevecillos. Y los huevecillos allí entonces comenzaron a desarrollarse, se formaron larvas y las larvas se transformaron en mosquitos. No nacen ratones de calcetines sucios. Más bien pones calcetines sucios y no eres limpio, pues se va a meter un ratón y le va a gustar ese lugar y va a ser ahí su nido. Pero no fue por generación espontánea, sino fue porque encontró un buen inmueble para poder habitar allí. ¿Sí entendemos? Es muy diferente. Y él decía, si ponemos mallas que protejan la basura y todo, no se van a producir las moscas, no se van a producir las larvas, los gusanos. Es algo que ya comenzaban a decir los científicos que tenían cierta ética en sus estudios. Seguimos leyendo. El biólogo y sacerdote inglés John Needham 1713-81 propuso que las moléculas inertes podían reagruparse para dar lugar a la aparición de microorganismos. Para poner a prueba esta idea, el físico biólogo italiano Lazzaro Spallanzini en 1729 al 99 realizó una serie de experimentos que demostraron que la presencia de microorganismos puede evitarse si los medios en donde proliferan son previamente hervidos o se mantienen cerrados herméticamente. O sea, si cerramos herméticamente algún alimento, aun y cuando pase el tiempo, eso va a evitar que se produzcan gusanos, larvas, si se ha hervido y se guarda hermético y limpio.
O si pones de pronto alguna basura y la tapas con una cubierta transparente, obviamente no se va a gusanar tan rápido y no va a producir cosas porque no hay animales que puedan llegar y acercarse. Entonces se daban cuenta que cuando se ponían mallas o se cubrían, no se producían los mismos animales que antes. Seguimos leyendo. Finalmente, el químico, físico, bacteriólogo francés Louis Pasteur, alrededor de 1860, demostró que en el aire hay gran cantidad de microorganismos que son los responsables de la descomposición de la materia orgánica. Él y otros estudiosos llegaron a la siguiente conclusión: toda vida sale de la vida. Para que haya vida, tiene que haber vida preexistente. Y entonces se llega a esta ley, la ley de la biogénesis, la ley de la genética. Para que haya vida, tiene que haber vida preexistente. Qué importante es todo esto. Son leyes que rigen la sociedad y son leyes que confirman la existencia de Dios y son leyes que van en contra de las filosofías y de las ideologías contemporáneas que nos quieren llevar a pensar que somos el producto de la casualidad. ¿Por qué se creó todo lo que hay? Se hizo solito, te diré el ateo. Se hizo por una gran explosión que hubo hace millones y millones y millones de años. ¿Y quién la vio? No, pues nadie, pero eso es lo que yo creo. Y del caos se produjo la perfección y el orden. Es algo absurdo. Es algo contrario a las leyes de la termodinámica, de la genética y de otras leyes más. Amado, qué importante es entender que hay leyes que Dios ha establecido. Y así como estas leyes, Dios ha creado leyes morales. Leyes morales que significa que hay cosas buenas y cosas malas, cosas correctas y cosas incorrectas, cosas permitidas y cosas que no están permitidas para Dios. Se llama la ley moral de Dios. La siguiente diapositiva, por favor. La palabra de Dios tiene diferentes tipos de leyes: leyes ceremoniales, leyes civiles, leyes sanitarias, leyes alimentarias y leyes morales. Las anteriores, ceremoniales, civiles, sanitarias y alimentarias, son propias del pueblo de Israel, de los judíos. Pero las leyes morales de Dios son leyes que Dios ha establecido y que están inamovibles y que son para todos los seres humanos. Que hay cosas buenas y cosas malas, cosas que Dios permite y cosas que Dios prohíbe. ¿Por qué es importante decir esto? Porque hoy vivimos una época en la cual te van a estar queriendo inyectar a tu mente, a tu corazón, el relativismo moral. No hay nada bueno, no hay nada malo. Si te hace sentir bien, es bueno, hazlo. Si te hace sentir mal, no lo hagas. Es malo, no lo hagas. Qué engaño tan grande. ¿Sabes? Aunque haya cosas que nos hagan sentir bien, si están prohibidas, son malas. Y no es correcto que las realicemos. El pecado produce una satisfacción temporal, momentánea y engañosa. Alguien que fornica, alguien que roba, alguien que miente puede tener una satisfacción momentánea y se puede sentir muy agradable de haber fornicado, robado o mentido. Pero después de eso vienen consecuencias y secuelas devastadoras y destructivas en su vida. Y aun y cuando sienta bonito robar, fornicar o pecar, eso no quiere decir que sea bueno. Es malo porque Dios así lo ha establecido en su ley moral. Y así como hay leyes de la física, de la química, de la biología, hay ley moral que Dios ha dejado, donde Dios dice qué es permitido y qué no es permitido, qué es bueno y qué es malo. Un medicamento, aunque sea desagradable para el paladar, puede ser muy útil para la persona. Y puede ser amargo, pero finalmente puede ayudar. O una inyección. ¿A quién le gustan las inyecciones? Quizá haya gente que diga, no, mejor jeringas, no. Nada que tenga que ver con jeringas, y le huyen a las jeringas. Bueno, a veces la inyección puede ser más efectiva que una cápsula. Y puede provocar mejores beneficios, y más prontos, más rápidos. Y puede ser desagradable para alguno, pero puede ser benéfico.
De modo que no todo lo que es desagradable es malo, ni todo lo que es agradable es bueno. Es decir, ese concepto o esa idea de que si te hace sentir bien, hazlo, es bueno, o si te hace sentir incómodo o mal, no lo hagas, es malo, es algo muy engañoso, es algo muy peligroso y tiene que ver con este concepto de relativismo moral que el día de hoy se está difundiendo en medio de esta sociedad. Dios ha dejado leyes y son inamovibles. Te agrade o no te agrade, si está prohibido, no debemos hacerlo. Te agrade o no te agrade, si está permitido o Dios lo manda, debemos hacerlo. Es decir, hay leyes positivas, hay leyes prohibitivas. Es parte de la ley moral de Dios. No mates, no robes, no adulteres, no forniques, no codicies los bienes de tu prójimo, no mientas. No te hagas imágenes para adorarlas, para servirlas, para orarles a ellos. No tengas dioses ajenos delante del Señor. Honra a tu padre y a tu madre. Son leyes que Dios ha establecido y aquel que las obedece será bendecido, será beneficiado. Pero aquel que no las obedece, aunque no crea en ellas, es como el que se avienta de un edificio y dice: no hay ley de la gravitación de los pueblos, de los cuerpos, no creo en la gravedad. No hay ley de la gravedad y se avienta, pues se va a matar. Se va a dañar, se va a destruir. Así la gente que dice no hay ley moral, no importa que forniques, no importa que mates, no importa que mientas, no importa que robes o que adulteres, no pasa nada, es aventarse al precipicio. Es destruirse moralmente, porque son leyes que Dios ha dejado, que son buenas, que son necesarias, que son útiles y que Dios las ha puesto para tu bien, para el bien de la sociedad y para el bien de la gente que nos rodea. La ley moral de Dios existe y la ley moral de Dios es necesaria y es buena. Si ponemos la siguiente diapositiva, por favor. La ley moral de Dios es buena. Dios la puso para nuestro bien. No es una ley arbitraria, no es una ley irracional, no es una ley caprichosa. Es decir, las leyes de Dios no son leyes que Él ha impuesto solamente porque sí, porque le dio la gana, por capricho personal. No, las leyes que Dios ha establecido es porque son para tu bien, son para nuestro bien, son para el bien de tu familia, son para el bien de la sociedad, son para nuestro bien eterno y también porque son para el bien de todo lo que Dios ha creado y de Él mismo. Es decir, las leyes de Dios son buenas, no son injustas, no son caprichosas, no son sin sentido, no son arbitrarias. Es como si Dios dijera y pusiera el 11º mandamiento: si no te pones un saco color verde perico y te pones unos botines amarillos canarios, yo te voy a enviar al infierno y te voy a destruir. Oye, pues eso sería: oye, pues Dios, no me gustan las botas color canario y no me gustan los sacos color verde tan vivo. No me importa, a mí sí me gustan y te los vas a poner. Y si no, te destruyo. Así no es Dios. Dios no puso leyes injustas, leyes arbitrarias, leyes caprichosas. Lo que Dios pide: honra a tu padre y a tu madre, no mientas, no mates, no robes, no adulteres, perdona, ama, sirve, sé humilde. Son leyes buenas, inteligentes, útiles y benéficas. Lo hemos comentado antes. Apliquemos estas leyes a México. ¿Cómo vivimos? ¿Sales de tu casa? Te pones el celular aquí adelante, vas en el metro así, o sea, para que no te vayan a robar. Cuando vas a entrar a tu casa, te asomas para todos lados, abres rápido, te metes, cierras, pones seguros. Cuando vas en un vehículo quizá y te paras en un alto, subes las ventanas, y acerca a alguien, le subes el vidrio. O sea, estamos en una paranoia, en un temor por la inseguridad, por la violencia, por las muertes, por los secuestros, por los robos. ¿Sabes? Si México obedeciera los 10 mandamientos, no viviríamos como vivimos.
No habría corrupción, no habría secuestros, no habría asesinatos, no habría adulterios, no habría destrucciones matrimoniales, no habría hijos matando a sus padres, no habría tantas maldades y no viviríamos en esa zozobra y temor que vivimos porque no se respetan la ley moral de Dios. Los 10 mandamientos nada más, que es parte de la ley moral de Dios. Qué distinta sería la sociedad. Amado, la ley que Dios ha establecido es buena, es necesaria, es útil, no es arbitraria, no es injusta, no es caprichosa. Y es importante que entendamos esto. Lo que Dios nos pide es para nuestro bien. Dice la palabra de Dios en Romanos 7:12. De la manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Fíjate, es el apóstol Pablo hablando de la ley de Dios. La ley es santa. El mandamiento es santo, es justo, es bueno, no es injusto, no es malo, no es caprichoso, no es arbitrario. Es una ley buena, es una ley justa, es una ley recta, es una ley perfecta, la ley moral de nuestro Dios. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Las leyes de Dios son buenas, son agradables, son perfectas. Dios quiere nuestro bien, y si Él ha establecido leyes es porque Él desea tu bien. No desea destruirte, no desea dañarte. Cuando te dice honra a tus padres, no quiere destruirte. Cuando te dice no tomes, no fumes, no adulteres, no robes, es porque quiere tu bien y porque desea el bien de toda la sociedad. Las leyes son necesarias para que podamos vivir. Hay leyes aún en la sociedad, las leyes de tránsito. Si alguien tomara la calzada de Ignacio Zaragoza manejando a 250 kilómetros por hora y en sentido contrario, pues seguramente va a tener problemas. Para empezar, a lo mejor se va a matar. Segundo, a lo mejor va a chocar porque vienen carros en sentido opuesto y va a ir a contracorriente de todos los vehículos. 3, si le va mejor, nada más lo van a infraccionar, lo van a parar y a lo mejor lo detienen y lo acusan de un homicidio imprudencial, si le va bien. Es decir, hay leyes que están establecidas y no es si alguien quiere, no, yo no creo en esta ley, yo me voy en sentido contrario, para mí no existe. Claro que existe. Tienes que obedecer la ley de tránsito. Y es lo mismo, Dios dejó leyes morales. No es si queremos creer o no queremos creer. Dios las puso y las estableció por nuestro bien. Y cuando el hombre las obedece, va a ser bendecido, va a ser beneficiado, va a ver la bondad de Dios en su vida. Y cuando alguien las quebranta, va a ver la calamidad, va a ver la maldición, va a ver la destrucción. Es como aventarse de un edificio e ignorar una ley de la gravedad. Es lo que le pasa a las personas cuando rechazan las leyes que Dios ha establecido. La ley de Dios es buena, es agradable, es perfecta y tiene un propósito positivo para nosotros. La siguiente, por favor. Vivimos un tiempo de relativismo moral. Aquí puse el concepto para que lo tengas claro. Porque eso te lo va a inyectar la televisión, te lo va a inyectar la universidad, te lo va a inyectar la preparatoria. Te van a decir, no, no hay nada malo, no, eso no es malo, no está prohibido, hazlo, disfruta, vive, lleva a cabo. Y van a invitar a la gente a la fornicación. Van a invitar a la gente a tomar, van a invitar a la gente a drogarse, van a invitar a la gente a hacer cosas inapropiadas cuando Dios las prohíbe. Y el día de hoy, poco a poco, las leyes aún de la sociedad se están torciendo y están yendo en dirección hacia el pecado, hacia justificar el pecado, hacia proteger al pecador y hacia permitir que las personas que están viviendo mal puedan ser protegidas por la propia ley. Y esto es el misterio de la iniquidad. Este es el misterio de la iniquidad. Vamos a ver que la palabra de Dios nos habla en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 1, el apóstol Pablo. Dice la escritura: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera
nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nos invita a la firmeza, nos invita a perseverar, nos invita a ser fieles, nos invita a mantenernos en la caminata de Dios. Verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Porque no viene Jesús sin que venga la apostasía. Y hablaremos de la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Se refiere a este espíritu de anticristo o al anticristo que se ha de levantar, y un espíritu que ya reina y opera en medio de nosotros, que está en contra de Dios, en contra de su palabra, se ríe de Jesús, se ridiculiza todo lo que tiene que ver con Dios. Es un ambiente y un espíritu que ya está permeando toda la sociedad. Medios de comunicación, juegos, películas, caricaturas. Vemos cómo hay un espíritu que va en contra de todo lo que tiene que ver con Dios, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Está hablando del anticristo. Verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción, atención, el misterio de la iniquidad. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Nos habla de este misterio de pecado, que se promueve el pecado por las leyes, que se promueve el pecado por autoridades, que se promueve el pecado por medio de reglas que empiezan a establecer los hombres, cuidando y fortaleciendo las manos de los pecadores y debilitando a su vez las manos de aquellos que deciden caminar con Dios. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. El misterio de la iniquidad. El día de hoy está aconteciendo en medio de nosotros. El día de hoy está sucediendo. ¿Qué es esto? ¿Qué significa el misterio de la iniquidad? ¿Qué significa esta señal de la cual habla el apóstol Pablo, que prevalecería antes del retorno de Cristo? Significa que habrá normas, reglas y leyes establecidas por los hombres que irán en contra de la ley moral de Dios. Y las leyes mismas estarán protegiendo al pecador. Y las leyes mismas estarán induciendo al pecado. Y las leyes mismas estarán debilitando al justo. Y está pasando el día de hoy en medio de la sociedad, donde gradualmente se va corrompiendo y las leyes están preparando este escenario para el retorno de Jesucristo. El libro de los Salmos nos habla acerca de este misterio de iniquidad. Salmos 94, versículo 20. Dice la Escritura, Salmo 94, 20. Se juntará contigo el trono de iniquidades, fíjate, que hace agravio bajo forma de ley. Que hace pecado bajo leyes, que hace pecado protegido por las leyes. Que hace agravio bajo forma de ley. Leyes que se establecen por los hombres, que van en contra de la ley moral de Dios. Y que promueven la corrupción, que inducen a la gente a hacer lo malo y que debilitan las manos de aquel que decide caminar con Cristo. Abramos los ojos y veamos los tiempos que estamos viviendo. Y cómo las leyes están el día de hoy llevando a las personas a debilitarse en su caminata moral. Y no solo eso, están induciendo a la gente a vivir de forma desordenada. La siguiente, por favor. Leyes que se han establecido. Bueno, aquí dice el ministerio de iniquidad hace agravio en forma de ley. Es una definición bíblica para que podamos entenderlo. La siguiente. Leyes que han sido mudadas, que con el paso de los tiempos se han ido corrompiendo y cambiando. En el pasado el adulterio estaba penado. El adulterio era un delito. Y aquel que adulteraba iba a la prisión.
Aquel que era infiel a su esposa o a su esposo era detenido y era encarcelado. El día de hoy, desde hace algunos años atrás, se decidió por los legisladores que el adulterio ya no es un delito. Votaron todos los legisladores y me comentaba un hermano que es abogado que la gran mayoría de los legisladores hombres levantaron la mano, que se suprime el adulterio como delito. O sea, pues sí, la gente quiere vivir de forma desordenada. La gente quiere vivir sin respetar la ley de Dios. La gente quiere vivir sin respetar lo que Dios ha establecido. Y el día de hoy el adulterio ya ni siquiera es una causa de divorcio. El adulterio no es un delito. Y la gente adultera y es infiel y ya no tiene problemas legales como antes. Porque las leyes están cambiando. La siguiente, el divorcio. En el pasado el divorcio era extraño, era raro. La gente no se divorciaba, la gente procuraba salvaguardar su matrimonio. Y de hecho aún las autoridades no permitían el divorcio, sino bajo varios requisitos escrupulosos que ellos establecían. Y procuraban que la gente no se divorciara. Y si no había causales de divorcio, no divorciaban. El día de hoy el divorcio se da hasta porque no me gusta cómo hace el desayuno. No, es que pues los blanquillos como que no le salen muy bien y la comida y no me agrada su carácter y ya mejor no, hasta aquí, ahí le paramos y se divorcian. Y hay divorcio express. Y ya cuando hay la decisión de uno, pues nada más hay un trámite que tiene que hacer y finalmente se va a llevar a cabo. Y si los dos están de acuerdo, rápidamente salen divorciados. Y el divorcio se lleva a cabo y el matrimonio se destruye cuando Jesús dijo: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Dejará el hombre a su padre y a su mujer y serán una sola carne. Y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Dios no pensó en el divorcio. Dios no creó el matrimonio pensando en el divorcio. Y si el día de hoy la gente se divorcia, es por la dureza de corazón, es por el pecado, es porque el pecado está destruyendo las familias, es porque la gente no está respetando la ley moral de Dios. Pero el día de hoy las leyes están cambiando y ya la gente se divorcia rápidamente, el divorcio express, y salen divorciados para volverse a casar o para juntarse con otros, amigos sin compromiso, y ahí andan cambiando de pareja con uno y con otro cuando Dios estableció el matrimonio y es algo sagrado y debemos luchar para salvaguardar el matrimonio. La siguiente, el homosexualismo. En el pasado, los libros de psiquiatría señalaban el homosexualismo como una parafilia. Es decir, decían que el homosexualismo era una desviación sexual. Una parafilia significa un trastorno sexual. Estaba calificado como un problema que tenía que ser atendido médicamente. Y no solamente el homosexualismo, varias prácticas inmorales, la pedofilia, la zoofilia, la necrofilia, la gerontofilia, son diferentes parafilias, desviaciones sexuales que llevan a la gente a tener relaciones con animales, a buscar tener relaciones con ancianos, a abusar de niños, a tener relaciones con muertos. Son trastornos sexuales, no es algo normal, son conocidos como parafilias. Y si lees documentos médicos del siglo pasado, estaban documentados como problemas psiquiátricos. El día de hoy, el homosexualismo es visto como algo viable, plausible, legítimo, un derecho, hasta aplaudible, y a los homosexuales los festejan y los celebran, y el día de hoy las leyes los protegen, los defienden y lo promueven. Lamentablemente, los libros de texto de tus hijos van a estar promoviendo este tipo de prácticas para que ellos experimenten y busquen y sientan y tengan experiencias que lamentablemente lo que van a hacer es pervertirlos. Ten cuidado, porque hacia esto va la sociedad. Y cuando en el pasado era considerado como una parafilia, como un problema médico, el día de hoy ya no lo es. Y las leyes están salvaguardando y protegiendo a gente que está viviendo de esta forma. Y no solamente esto, sino que la siguiente, por favor, se está permitiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo, cuando antes el matrimonio estaba tipificado como la unión de un hombre con una mujer.
Así es el concepto de matrimonio. El matrimonio es la unión legal de un hombre con una mujer que se casan, que se unen para vivir, etcétera, etcétera. El día de hoy ya no. Ya matrimonio es la unión de un hombre con dos mujeres, o una mujer con otra mujer, un hombre con otro hombre, un hombre con su perro, una mujer con su pescado, con su pez. Sí, de verdad. Hay lugares donde me quiero casar con mi perro y los casan. Y vamos a celebrar el matrimonio de fulanita con Firulais. Y ahí se casaron, están casados. Los declaro marido y mujer. El día de hoy está pasando. Parece algo de risa, pero está aconteciendo el día de hoy en países donde hay gente que se está casando y los llaman matrimonio. Hombre con hombre. Cuando el término matrimonio viene de la matriz. Y para que haya una procreación y para que haya vida, tiene que haber un hombre con una mujer genéticamente. Y aunque se operen, y aunque se mutilen, y aunque se implanten, siguen siendo XX o XY. Siguen siendo genéticamente hombres o mujeres, aunque no les guste. Es lo que dice la genética, es lo que dice la biología. Pero quieren inculcarnos la ideología de género, de que tú puedes ser lo que quieras y que tu hijo puede ser lo que quieras de chiquito. Ya no quiero ser niño, quiero ser niña ahora. Oye, ¿qué pasó? Eso no es posible. Hay hormonas, hay cromosomas, hay diferentes funcionamientos en nuestro cuerpo que fueron puestos por Dios desde la creación. Pero el día de hoy están alterando todo esto y ya se permite que gente del mismo sexo, matrimonios homosexuales, estén adoptando, estén casando y estén adoptando a niños. La adopción de niños por matrimonios homosexuales. ¿Qué tipo de principios? ¿Qué tipo de valores? ¿Qué tipo de ley moral de Dios? Cuando la gran mayoría de ellos no quieren creer en Dios, no quieren obedecer a Dios, no quieren respetar a Dios, se burlan de la Biblia, se burlan de Jesús, se burlan de la Escritura. ¿Qué va a pasar con esos niños? ¿A dónde van a parar? El misterio de la iniquidad está operando el día de hoy. La siguiente, por favor. Leyes que han sido mudadas. Financiamiento para transexuales. El día de hoy la gente está cambiando de sexo y de pronto alguien que nació como hombre XY. No, pues ya no quiero ser hombre. Ahora quiero ser una mujer. Y bueno, ahora ya no me llamo Juan, me llamo Juanita. Y ahora me van a implantar ciertas partes de mi cuerpo para que parezca mujer. Me voy a dejar crecer el cabello, me voy a pintar y me voy a poner faldita. Y ahora ya no soy hombre, soy mujer y quiero que me llamen por mi nombre de mujer. Y ahora ya no quiero ser Juanita, ahora quiero ser un tigre. Y se ponen uñas. Y van ante los jueces para que les cambien y que ya no es hombre ni mujer, ahora es un tigre. Ahora son transgéneros. Está pasando el día de hoy. Hay gente que afirma que es caballo, hay gente que afirma que es un dálmata, un perro dálmata, y su esposa lo saca a pasear en la mañana. Y ahí va caminando en cuatro patas el señor, porque es un dálmata y come croquetas. Porque es señor ahora. Y un hombre de 45 años ahora dice que es una niña de 5 años. Una niñita de 5 años y anda ahí con su minifalda y quiere que la reciban en el preescolar en Canadá, para que esté estudiando junto con nuestros hijos. ¿Qué van a aprender nuestros hijos? Esto es lo que está pasando el día de hoy. El misterio de iniquidad. Hay una deformación de lo que Dios estableció. Hay una depravación moral. Y la gente las leyes lo están protegiendo, lo están defendiendo y aún lo están promoviendo. Libros de texto que promueven esto. Libros de texto que dicen, mira, puede ser esto y ya no hay hombre ni mujer, sino que hay más de 100 géneros. Hombre, mujer, bisexual, transexual, pansexual, biosexual y no sé cuántas cosas han inventado allí. Una distorsión, una deformación de lo que Dios estableció en sus leyes. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. El misterio de la iniquidad ya está en operación en medio de nosotros. La siguiente, por favor. Decíamos, financiamiento de transexuales. Están queriendo que nuestros impuestos puedan financiar a la gente para que se opere y para que sea ahora mujer u hombre, dependiendo de lo que era antes.
Y el gobierno quiere financiar. Y están viendo esto, que pueda el gobierno apoyar a los que se operan para hacer otro sexo. Pero curiosamente, si abren los ojos y rectifican y quieren regresar, ya el gobierno no los quiere apoyar, no los quiere financiar. Ahí sí ya no te apoyo. ¿Qué es esto? Ideología de género. La siguiente, pedofilia. El día de hoy cada vez se acorta más la edad en la cual un adulto puede tener relaciones sexuales con un menor. Antes era 18 años para abajo. El día de hoy hay lugares que 17, hay lugares que 16, hay lugares que 15 años, hay lugares que 14 años, 13 años, 12 años, donde un adulto puede tener relaciones con un niño de 12 años, una niña, y decir, pues él quiso. Y ya no es delito, ya no es pederastia, ya no es pedofilia. ¡Qué abominable! ¡Qué terrible! Así como Sodoma y Gomorra, que la gente quería entrar para conocer a los ángeles. Había una corrupción moral en ellos, una inmoralidad, una depravación. Exactamente así está aconteciendo el día de hoy. Cada vez la pedofilia está más legalizada y hay lugares donde la gente puede ir porque las leyes los amparan para poder tener relaciones sexuales con menores de edad, con niñitas, con niñitos, y decir, él estuvo de acuerdo, ella estuvo de acuerdo, y eso los protege legalmente. Algo terrible. Están destruyendo lo sagrado, están destruyendo lo santo, están acabando con nuestros hijos. La siguiente, por favor, la eutanasia. La vida del hombre está en las manos de Dios y Él da la vida y Él puede quitarla. Pero el día de hoy la gente se cree Dios y están quitando la vida a aquellos que consideran que ya no deben vivir. Y de pronto alguien está en el hospital, está enfermo y bueno, está sufriendo, pues lo inyectamos, lo matamos para que ya no sufra. Y le llaman la muerte digna o los cuidados paliativos para el enfermo terminal. Así le llaman. ¿Qué nombre técnico tan bonito? Los cuidados paliativos del enfermo terminal. Una muerte digna. Y les quitan la vida. Les quitan la vida. Y es cierto. Puede haber gente que diga, yo no quiero que me intuben, yo no quiero que me llenen de mangueras si me pongo mal, quiero que respeten, que mi cuerpo reaccione y que mi cuerpo busque protegerse. Alguien puede decidir eso, no hay problema. Pero ya el quitar la vida, el aplicar algo, el sedar a alguien excesivamente para que no sufra y que se muera, es algo terrible. ¿Quién te dice que está preparado para morir? Y si muere sin estar preparado para morir, va a pasar a un sufrimiento eterno. Para que no sufra, pobrecito. Y lo matan. Y se va a la condenación eterna. El hombre sintiéndose Dios. La eutanasia. La siguiente, terapias de conversión, ya lo comentamos. El día de hoy en la Ciudad de México están imponiendo hasta 5 años de cárcel a aquel terapeuta, aquel psicólogo, aquel pastor, aquel ministro que quiera ayudar a un homosexual a salir de su situación y regresarlo a que sea heterosexual. Si el homosexual lo señala como que lo dañó, lo lastimó, lo torturó, emocionalmente me torturó. Y le llaman tortura a eso. Y yo sé que en un momento dado hubo gente que utilizó situaciones inapropiadas y torturas físicas para hacer que gente cambiara. Tampoco aplaudimos eso. Pero el día de hoy a terapeutas, a psicólogos, a pastores, a ministros que quieran ayudar a personas a salir del homosexualismo y regresar a una vida heterosexual, si los acusan, se puede meter en problemas legales. El día de hoy en México ya está aprobada esa ley. La ley que se conoce como las terapias de conversión. La siguiente ley, la ley del niño transgénero. Hemos hablado también de esto. Y está en la Ciudad de México, ya ha sido propuesta. Finalmente el día de hoy está en el congelador. No la han sacado. Pero no dudemos que el día de mañana la saquen. Y esta ley del niño trans es una ley que está queriendo llevar a que los niños pequeñitos de 5 años, 4 años, 6 años, 7 años puedan llegar y decir, ya no quiero ser niño, ahora quiero ser niña. Y les cambien su documento oficial y le pongan niña, le cambien su nombre y aún se permite que haya algún cambio físico, operaciones, para que ya no sea niño o niña. Y sin que los padres
necesariamente estén con Él. ¡Qué terrible! ¡Qué tremendo! Y si se llega a probar esto va a ser en detrimento y en afectación de los pequeñitos que no tienen la madurez para esta toma de decisiones y que pueden ser influenciados o pueden ser corrompidos o pueden ser llevados a una confusión sexual por experiencias que tengan en la infancia. Yo conocí a una persona que llegó a practicar el bestialismo con animales y un día se arrepintió y se normalizó y decidió caminar con Dios. Y yo le preguntaba, ¿qué sientes cuando ves ese animal? Y él me decía, hay tentaciones. ¿Por qué? Porque un día vivió en eso, lo experimentó y asociaba eso con placer sexual. Y si tú a un niño lo llevas a que tenga experiencias de diferentes índoles, van a empezar a asociar placer sexual con hombres, con mujeres, con animales, con todo tipo de personas. Y de pronto va a haber luchas en su cuerpo y hormonas que se van a secretar por las experiencias que vivieron. Y son confusiones sexuales. Y de pronto ese niño lo llevas ante la autoridad y hacen un trámite legal. Es algo absurdo. La ley del niño transgénero. El día de hoy en México hay partidos que le están promoviendo para que abramos los ojos y veamos qué están haciendo algunas autoridades en ese sentido. La siguiente, leyes que prohíben a padres la educación sexual de sus hijos. ¿Sabías tú que el día de hoy está en la mesa de discusión en el estado de Puebla, donde un legislador está promoviendo que los papás no tengamos la patria potestad, el derecho de la patria potestad para educar a nuestros hijos en el área sexual, sino que el Estado los eduque? ¿Qué? ¿Ahora el responsable va a ser el Estado de educar a nuestros hijos? No, amado, es un derecho que tenemos. Un derecho que nos ha sido concedido, la patria potestad, la educación de nuestros hijos, la instrucción de nuestros hijos. Pero el día de hoy se están queriendo promover leyes en contra de esto. ¿Estaremos observando cómo se va corrompiendo la sociedad? No hacer nada, no orar, no clamar, no manifestar nuestra inconformidad, no decir no estoy de acuerdo. Amados, no podemos hacer eso. No podemos quedarnos únicamente como espectadores viendo cómo se corrompe la humanidad y no ser luz y no ser sal y no ser un testimonio que pueda servir para cambiar esta sociedad. Decía un hombre que solamente hay 3 tipos de personas. Uno, los que pasan cosas y ni se dejan por sabidos ni enterados, están ignorantes de lo que está pasando en el mundo. 2, los que saben que está pasando pero no hacen nada, únicamente son espectadores. Y sí, claro, sí, eso ya lo sabía. ¿Y qué estás haciendo? Sí, eso ya lo conocía. ¿Y qué has hecho en contra de eso? Y 3, los que actúan para que las cosas sean diferentes, buscando el bien, buscando predicar, buscando hacer misericordia, buscando fomentar la Biblia, buscando ser testimonio, buscando ser luz, buscando ser sal con tu vida, con tu ejemplo, con tu amor, con tu intercesión, con tu oración, con tu ayuno, para que esta humanidad pueda cambiar. ¿Cuántos decimos amén? Esto es lo que Dios quiere en medio de nosotros, que nos demos cuenta de los tiempos que vivimos, pero no solamente para decir, aprendí hoy mucho, ahora sé más de teología, ahora sé más de Biblia. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué compromiso voy a tomar? Yo como cristiano, yo como iglesia, yo como persona que asisto y quiero caminar con Dios, porque entiendo que estás aquí, porque deseas caminar con Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguirás viviendo igual o rendirás tu vida a Cristo y entregarás tu corazón a Jesús? El Señor te ha traído aquí para renovar tu entendimiento, para que no seas igual que la gente de la sociedad que no conoce, que no teme a Dios, para que no te conformes a este siglo. Leyes que prohíben a padres la educación sexual de sus hijos. La siguiente, por favor, y la última de este punto: el aborto. El aborto está queriendo ser legalizado en muchos lugares, sin que haya algún tipo de causal necesaria. Y dice, no, antes de los 12 semanas, no es un ser humano, es únicamente tejidos, es un producto. No es un ser humano ni tiene derechos. Amados, desde que se junta el espermatozoide con el óvulo y hay un cigoto, y esa es una célula viva que ya tiene vida y que ya tiene toda la información genética
de lo que va a ser el día de mañana. Y ya empezó su desarrollo. Y se llama el periodo embrionario. Son las primeras 12 semanas. Ellos dicen, no, el embrión no es ser humano, nada más el feto. O sea, ya mayor, después de las 12 semanas. Discúlpame, pero la palabra de Dios dice que es ser humano desde que es concebido en el vientre de su madre. Y David dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que habían de ser genética. Toda la información genética ya está en el embrión. Mi alma lo sabe muy bien, dice el salmista. El embrión ya es un ser humano con alma, con información genética, y ya está desarrollándose para ser la persona que va a ser. Amado, el día de hoy están queriendo matar a seres humanos y los están matando. Y hay mucha gente que está muriendo por el aborto. ¡Qué curioso! Cárcel para el que se coma huevos de tortuga. Está penado, es un delito comer un huevo de tortura. Pero matar a un ser humano en el vientre, ahí sí, no hay problema, tienes derecho. Es tu cuerpo. Sí, pero es otro cuerpo que está ahí dentro. Tienes derecho sobre el tuyo, pero no sobre el de tu hijo, el de tu bebé. No puedes matarlo. Una doctora que estaba hablando a favor del cuidar la vida de los seres humanos en medio de un debate legislativo, pidió que pusieran un video, y en ese video se veía cómo realizaban un aborto y cómo iban forzando a que un niño naciera antes de tiempo, y le iban cortando los brazos, las piernas, la cabecita, y el niño salía y el niño se movía, y los legisladores decían, quiten eso, no, quiten esas escenas. Y ella decía, es lo que están votando a favor, están promoviendo eso, ¿por qué quieren que lo quiten? ¿No es lo que estás promoviendo? Hay una vida allá adentro, es un ser humano. La gente no entiende que está pecando en contra de Dios. El día de hoy las leyes están avalando, fortaleciendo las manos de aquellos que hacen lo malo. Y simultáneamente se burlan del que quiere ser santo, se burlan de la jovencita virgen, se burlan del que no fuma, del que no toma, del que se guarda hasta el matrimonio, se burlan del que no roba, del que no defrauda, del que no dice majaderías. Se burlan del que viste cubriendo su cuerpo. Se burlan del que no se tatúa. Se burlan del que no se pinta de colores los cabellos. Se burlan del que no sigue la moda del mundo. Se burlan, se ríen de la piedad. Se ríen de Cristo. Se burlan de la santidad. Se mofan de Dios. Y vamos a permitir que lo hagan. Simplemente decir, ya lo sabía. ¿Y qué estamos haciendo? O no vaya a ser que Dios te encuentre conformándote a este mundo y ya acostumbrándote a la maldad y diciendo, pues es cierto, sí se aman, ay, no hay problema, y empezar a verlo como algo normal, natural, cuando Dios no dice eso. Y obviamente si mueren en esa condición, la palabra de Dios es muy clara y no podemos cambiarle. Siguiente, por favor. El día de hoy en libros de texto están promoviendo la inmoralidad. Libros de texto traen información abiertamente homosexual, abiertamente invitando al lesbianismo, abiertamente invitando a explorar sus cuerpos. A ver, en esta tarea del día de hoy, las niñas se van a vestir de niños y los niños de niñas. Y ahí los visten ahí. A ver, ¿qué sentiste? Platícanos tu experiencia. ¿Sentiste bonito? A lo mejor eres niñita en un cuerpo de niño. Y comienzan ahí las confusiones en la mente de los pequeños. ¿Qué les pasa? Están destruyéndolos. Están atentando en contra de aquellos que Dios creó puros. Libros de texto que quieren despertar el día de hoy este tipo de cuestiones. Por ello en muchos lugares se está peleando por el PIN parental. No sé si lo has oído. El PIN parental es como un derecho de los padres a educar sexualmente a sus hijos y tener el derecho de decir, yo no quiero que les inculquen esto, y cuando hablen de sexualidad, por favor, no les hablen de esto. Yo quiero instruir a mi hijo en esta área sexual. Se llama el PIN parental y el día de hoy está promoviendo en muchos países y en muchos lugares. Y en Aguascalientes creo que se aprobó. Y en diferentes lugares hay padres que están diciendo, queremos el PIN parental, que como padres tengamos el derecho de exigir que el gobierno no se meta en la educación sexual de nuestros hijos, ni autoridades ni gente que vayan a corromperlos. Y queremos estar al pendiente
de lo que se les instruye en esta área. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quedarnos callados? ¿Quedarnos mirando nada más? ¿O nada más orando? Señor, Señor, ten misericordia. Señor, cambia el mundo. Está bien orar, está bien ayunar, está bien hacerlo, hay que hacerlo, es un mandamiento, tenemos que hacerlo. Pero podemos hacer más que eso. Podemos predicar, podemos fundamentar a la gente en la ley de Dios. Podemos ser luz en medio de las tinieblas con nuestra vida. Podemos decir como mexicanos, no estoy de acuerdo y no voy a estar de acuerdo con autoridades que hagan esto. Y finalmente cada periodo se cambia y está al pendiente de situaciones. Amados, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que reaccionar. Es cierto, tenemos armas que son espirituales y son poderosas para la destrucción de fortalezas. El ayuno, la oración, la intercesión, la predicación, la misericordia. Y hay que estarlo haciendo, hay que estarlo haciendo, hay que estarlo haciendo. Pero Esther, cuando vio que iban a ser destruidos los judíos, no se limitó a pedir que oraran y ayunaran en Susa, sino que fue y se presentó delante de Asuero y utilizó métodos legítimos para poder influenciar a fin de que las leyes fueran cambiadas. Amado, como cristianos tenemos que ser luz. Y tenemos que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para poder influenciar esta sociedad de una forma legítima, de una forma correcta, sin usar pecado, sin utilizar violencia, pero utilizando nuestros derechos y sabiendo que hay derechos que podemos pedir que nos respeten. Y también utilizando nuestras armas espirituales sobre todas las cosas que Dios nos ha dado, buscando a Dios y pidiéndole su respaldo. La siguiente, por favor. La misma teníamos juguetes para niños. Quise poner esta fotografía. Es una muñequita que se llama Troy. Troy. Una muñeca Troy. ¿Qué son los Troy? Trolls. Es una muñeca trolls. Que está basada en duendes que hacen cosas inapropiadas y de magia, etcétera. Y esta muñequita trolls con cara bonita y con una manifestación hasta agradable, de pronto los padres la compraron y se dieron cuenta que tenía un botoncito en los genitales, que cuando lo tocabas la muñequita se reía y la muñequita gemía y la muñequita se carcajeaba. Pero ese botoncito no estaba indicado en las instrucciones de la muñeca. Es decir, los padres la compran y la entregan y los que los descubren son los niños. ¿Y qué está promoviendo en los niños? ¿Qué está promoviendo? Fornicación, masturbación, tocamientos entre los niños. ¿Qué está promoviendo? Corrupción de menores. Amados, abramos los ojos. Esto no es un pequeño error. Es una maquinación que está queriendo corromper a los niños. Walt Disney, tantas empresas que el día de hoy están haciendo que los grandes personajes que amaban los niños salen del closet y dicen soy homosexual. Sí, los grandes prototipos, los modelos, los que ellos aman y siguen, están diciendo soy homosexual, soy lesbiana, soy bisexual. ¿Y qué produce eso? Pues que si tengo aprecio por el personaje y de pronto hace cosas inmorales, tiendo a quererlo proteger y justificar. ¡Cuidado! ¡Cuidado! No podemos hacer eso. Aunque hay un afecto, aunque hay un cariño, tenemos que aprender a valorar la ley de Dios y decir, no es correcto eso. Y los prototipos del día de hoy, el adúltero, la lesbiana, el homosexual, el drogadicto, el ateo, el materialista, el indecente, el mal hablado, son los prototipos del día de hoy. Debemos tener cuidado porque hay una maquinación que quiere destruir y corromper las familias y a nuestros hijos. Ya estoy terminando, ya voy a acabar. Medios de comunicación, la siguiente, por favor. ¿Cuántos medios de comunicación el día de hoy están influenciando, están inyectando toda esta maldad en los corazones de la gente? Por ejemplo, las caricaturas infantiles llenas de ocultismo, llenas de rebeldía, llenas de maldiciones, llenas de palabras sucias, llenas de albures, llenas de faltas de respeto a las autoridades, de burlas y de mofa a los padres. ¿Qué están promoviendo? ¿Valores o antivalores? Todo lo contrario. Ya está papá y mamá dejando al niño
en la televisión para que esté tranquilo el chiquito. Ay, se porta tan bien, está 3 horas ahí viendo las caricaturas. Y ya luego sale a echar láseres y a dar patadas y quiere ser Spider-Man. No le importa Jesús, no le importa la eternidad. Ahora quiere ser Spider-Man o Batman. Ahí están, viviendo una mentalidad irreal, viviendo sin Cristo, viviendo sin Dios, viviendo sin valores. Caricaturas para niños son las más violentas y con más ocultismo y hechicería. La serie de televisión, hay una que se llama Lucifer. Ya el nombre, Lucifer. Y te ponen a un actor galán, apuesto aquí, que es Lucifer y chistosón y una persona buena, que bonachón, que puede hacer lo bueno. ¿A qué te llevan a decir, pues no es tan malo Lucifer? Ya te engañó la serpiente. Ya te engañó la serpiente. Amado, es lo que están haciendo, están engañando a la gente. Y están induciendo al satanismo, están induciendo al ocultismo, están induciendo a que la gente minimice esta guerra espiritual que hay. Otra serie de televisión que se llama Good Omens, que significa buenos augurios, donde en esta serie un ángel y un demonio se juntan para salvar a la humanidad en los últimos tiempos. Un ángel y un demonio se juntan para salvar a la humanidad. Ahí están los dos y es una serie cómica y yo nunca he visto nada de esto. Pero ayer me lo comentaban personas y la verdad es que me espanta lo que el día de hoy están viendo la gente que está pegada a estos medios de comunicación. Y están siendo movidos al pecado, a la maldad, a ver el satanismo como algo normal, a ver la muerte como algo normal, a ver el ocultismo como algo normal, calacas, muertes, maleficios, invocaciones satánicas. Rostros demudados. Ay, ¿qué tiene de malo? Gradualmente se van corrompiendo. Hace que el satanismo sea visto como algo normal. Otra serie de Netflix que se llama Cuties. Cute en inglés es como bonito. Cutie, las preciosas, las bonitas. En esta serie Cuties son niñas de 11 años de edad y menos que son utilizadas como instrumentos sexuales, como objeto de deseo sexual en adultos. Y en esta serie, porque vi unos pequeños fragmentos para poder estudiar de un cortometraje, para poder investigar, y ponen a la religión como el principal obstáculo para que las niñas puedan lograrse. Es cierto, pareciera que es el Islam. Pero finalmente ponen a la religión como un estorbo para que el hombre pueda o para que la niña pueda realizarse. ¿Y cuál es la realización? El que te vean, el que te observen, el que te codicien, el que te toquen, el que forniquen contigo. ¿A dónde va a llevar a los niños esto? ¿A dónde va a llevar a las niñas? ¿A la piedad? ¿A la oración? ¿A caminar con Dios? ¿A respetar a sus padres? Y los papás poniéndole estas series a sus hijos sin supervisar qué ven los niños. Y en ocasiones los hijos pudieran pensar que uno está preocupado de una forma inapropiada, desmedida, pero no saben el mundo en el que estamos viviendo. Un mundo que destruye todos los fundamentos de Dios. Siguiente. Pero lamentablemente no solamente en el mundo secular está pasando esto, aún en el mundo pseudocristiano, donde el día de hoy se está predicando de la falsa gracia y están invitando a la gente a decir: ya no hay ley, se acabó la ley, ya no hay que obedecer la ley moral de Dios, estás en la gracia, ya tienes el cielo esperándote. Oye, pero si está fornicando, no, pero ya está en la gracia, ya es hijo de Dios, ya aceptó a Cristo en su corazón. Es lo que predican. Y dicen: está en la gracia porque ya es hijo de Dios. No importa que mienta, que robe, que adultere. Oye, pero si se muere adulterando, ¿qué va a pasar? Pues se va al cielo porque está en la gracia. ¡Qué engaño tan grande! ¡Qué mentira tan grande! La gracia no te lleva a pecar. La gracia no te lleva a adulterar. La gracia no te lleva a hacer lo malo. La gracia significa gratitud.
Y ahora el cristiano obedece la ley moral de Dios por amor, por gratitud. Por gratitud al entender que estamos hoy aquí porque Cristo Jesús dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y pagó nuestra deuda y borró nuestro pecado para que hoy le amemos y le obedezcamos y le sirvamos por amor y por gratitud. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Eso es lo que Dios quiere. La gracia es gratitud. Aquellos que están promoviendo esta falsa gracia, donde ya no hay ley moral, donde no tienes que obedecer los mandamientos, donde vivas como vivas y eres hijo de Dios y eres hijo del reino y te vas a ir al cielo. Mintiendo, robando, adulterando, fornicando, siendo rebelde. Qué engaño tan grande. Dice la palabra de Dios en Judas capítulo 1 verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Fíjate, hombres impíos que convierten en libertinaje. ¿Qué es libertinaje? No hay leyes, no hay reglas, no hay principios. Vive como vivas. Estamos en la gracia, no hay problema. Libertinaje. Convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amado, hoy está pasando en muchos grupos que se dicen cristianos, donde hay una falsa gracia y no saben lo que dice el apóstol Pablo, que la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para vivir en este siglo piadosamente, puramente, consagradamente. Esto enseña la gracia. A vivir en santidad, en consagración, pero por amor, por gratitud. Y el cristiano va a obedecer la ley moral de Dios no para ser salvo, la va a obedecer porque ama a Jesús, porque está agradecido con Él. La salvación no es por lo que yo haga o deje de hacer, la salvación no es por obras, la salvación es por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pero para que un cristiano pueda alcanzarla tiene que arrepentirse y dos, tiene que creer en Jesús. Y cuando entiende lo que hizo Jesús en la cruz, nos lleva a esto, a amar a Jesús con todo nuestro corazón. Y nos lleva a obedecerle, a servirle, a caminar con Él. Y sí, a guardar sus mandamientos, pero no para ser salvos, sino porque fuimos perdonados por Él. Y le amamos y entendimos lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y ese amor nos lleva a la obediencia, nos lleva a no adulterar, a no matar, a no robar, a no fornicar. Nos lleva a caminar por amor, por gratitud en la ley de nuestro Dios. Qué terrible la falsa gracia. El día de hoy están promoviendo la anomia, la ausencia de la ley en medio de la sociedad. Estamos terminando. Hebreos capítulo 10, versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dios te dice: persevera, sigue adelante, no te desanimes, no te debilites, sigue, persevera, obedece, educa a tus hijos, pelea por tu familia, ora, ayuna, ora por tu país, ora por las autoridades, ora por tu nación, predica la palabra, predica los principios de la Escritura, sé ejemplo a la gente que te rodea, sé un instrumento en las manos de Dios para que otros le conozcan a Él. Somos llamados a ser luz y a ser sal de la tierra. No podemos quedarnos sentados observando cómo el mundo se pierde. No podemos quedarnos sentados diciendo: yo no sabía. Cuando Dios nos abre los ojos para que podamos actuar. No nos cansemos pues de hacer el bien. Corre con paciencia la carrera de la fe. No te desalientes. Y aún si en ti hubo desánimo, si hubo un tropiezo, si llegaste a caer, si llegaste a fallarle a Dios, hoy Dios te tiene aquí para que te levantes, para que le pidas perdón, para que te arrepientas, para que le entregues tu vida y para que de aquí en adelante perseveres caminando con Él, amándole a Él, obedeciéndole a Él, sirviéndole a Él y levantando su nombre. Para eso Dios te tiene aquí. Yo no sé de dónde vengas, no conozco tu pasado, pero hoy la puerta está abierta para ti. Estás caminando con Dios, sigue adelante. Sé fiel, es tiempo de orar, es tiempo de predicar, educa a tus hijos, cuida a tus hijos, ponles fundamentos. Cuida lo que ven, cuida lo que oyen. El día de hoy se enojan muchos porque hay un cuidado de los medios de comunicación. Es que es algo básico, es algo importante.
Amados, cuidemos nuestro matrimonio, cuidemos nuestra familia, cuidemos a nuestros hijos, cuidemos a la iglesia. Qué importante es. No te desanimes, sigue adelante, no te desalientes. Y si tú eres alguien que en momento dado te has debilitado, hiciste lo malo y Dios te está hablando para que abras los ojos, para que te vuelvas a Él, para que le entregues tu vida, para que le pidas perdón, para que le rindas tu corazón. Hoy está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz, que abra la puerta para que Él entre y pueda cenar contigo y tú con Él. Pero el abrir la puerta de tu corazón significa que Él entra a tu vida para ser tu Señor y tu Salvador. Él quiere ser el Señor de tu vida. Él quiere gobernar tu vida, Él quiere guiar tu vida. Él tiene pensamientos de bien. Su voluntad es buena, agradable, perfecta. Sus mandamientos son buenos. No desconfíes, no tengas miedo. El Señor tiene buenas intenciones, buena voluntad para con los hombres. Termino diciendo, la palabra de Dios dice: la maldad se aumentará y el amor de muchos se enfriará. Que no seas tú que te enfríes, que no sea yo el que me enfríe, que podamos seguir adelante, aunque nos digan locos, aunque piensen que somos exagerados, que podamos perseverar. Loco le dijeron a Noé, loco le dijeron a Moisés, loco le dijeron a Samuel, locos le dijeron a David, a Sadrach, a Mesac, a Abednego. Locos le dijeron. No tengamos temor, que nos preocupemos, porque Jesús nos mira y nos diga: este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Estoy feliz con tu vida, estoy contento con tu caminata. Sigue adelante, persevera, sé fiel hasta la muerte, para que nadie te quite la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Persevera, mantente, sé fiel. El Señor hoy nos habla y el Señor hoy nos deja ver que el misterio de la iniquidad es una realidad en medio de nosotros. Y esto irá empeorando. No te canses, ora por las almas, pelea por tu familia, pelea por tu matrimonio, pelea por tus hijos. Predica la palabra, camina con Dios, intercede, estudia la Biblia, fundamentate en la Escritura. Habrá ausencia de la ley en esos tiempos, que la ley pueda habitar en nuestro corazón. Que podamos estudiar la Biblia, que podamos respetar la Biblia, que podamos predicar la Biblia, que la palabra de Dios, sus fundamentos puedan ser importantes en nosotros. Es tiempo, más que nunca, de arraigarnos en la palabra de Dios. Y dice la Escritura, y con esto termino: la maldad se aumentará y el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Persevera, persevera, persevera. Sigue adelante. No claudiques, no te desanimes. Mira a Cristo, permanece, no te debilites. El Señor está con nosotros. ¿Por qué no cerramos los ojos? Me he tardado más de lo debido, pero es un tema importante. Es un tema que nos abre los ojos para que podamos entender los tiempos que estamos viviendo. Es un tema que nos apercibe del peligro que están viviendo nuestras familias, nuestros hijos, nuestros jóvenes, la gente que amamos. Hay algunos que han caído. Hay algunos que un día caminaron con Dios y el día de hoy están amando al mundo. Hay algunos que un día caminaron con Dios y servían a Dios y el día de hoy están perdidos en la inmoralidad, en el ocultismo, en la música del mundo, en las modas del mundo, persiguiendo lo que el mundo persigue. Se desviaron, se perdieron. Amado, que no nos vaya a pasar, que no nos vaya a acontecer, que abramos los ojos, que entendamos los tiempos que vivimos, que sigamos adelante, que perseveremos, que no nos cansemos de hacer el bien. El Señor está con nosotros. Dios quiere ayudarnos. Y si el día de mañana hemos de estar presos por haber predicado la palabra, por haber hablado en contra del pecado, que el Señor esté con nosotros. Que el Señor esté con nosotros. Amado, son días peligrosos. No te canses,
sigue adelante. Vale la pena. Vale la pena. Aunque te niegue, aunque se oponga, aunque me digan que no me necesitan, si de las llamas los tengo que sacar, yo para ti los tomaré, porque sé que tú les amas. No descansaré hasta que se hayan salvado. No descansaré hasta que tú hayas llegado. No, no descansaré hasta que se hayan salvado. No descansaré hasta que tú hayas llegado, porque sé que has prometido volver y llevarás contigo a tu iglesia, porque sé que has prometido volver y llevarás contigo a tu iglesia. Y si azotes, desvelos o ayuno, y si cárceles, deshonra y pobreza, Así sea, Jesús, que estemos dispuestos a todo esto. de sufrir por amor a ti. Estemos dispuestos a pagar el precio, Señor. Cuánto amor hay en la cruz, y yo en ti encuentro fuerza. No descansaré hasta que se hayan salvado. No descansaré hasta que tú hayas llegado. No, no descansaré hasta que se hayan salvado. No descansaré hasta que tú hayas llegado, porque sé que has prometido volver y llevarás contigo a tu iglesia, porque sé que has prometido volver y llevarás contigo a tu iglesia, porque sé que has prometido volver y llevarás contigo a tu iglesia, y llevarás contigo a tu iglesia, y llevarás. El Señor viene por su iglesia. contigo Jesús a regresa por tu su iglesia. iglesia. Que pueda encontrarnos perseverando en Él, siendo fieles. Que pueda encontrarnos consagrados. Que pueda encontrarnos orando, ayunando. Que pueda encontrarnos predicando la palabra. Que pueda encontrarnos siendo luz y sal de la tierra. Que pueda encontrarnos influenciando positivamente esta sociedad. Jesús viene pronto y el misterio de la iniquidad el día de hoy ya opera en esta sociedad.
Pero va a continuar todo peor. Va a ir aumentando todo. Qué importante es que nos aferremos, que nos arraiguemos en Cristo y que podamos tener el fundamento de la Escritura en nuestras vidas y que seamos de los que perseveren hasta el fin para ser salvos. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por cada vida que has traído. Gracias por las familias. Gracias por que nos alertas, Señor. Gracias porque abres nuestros ojos, Señor. Oh, que tu Espíritu Santo vaya con nosotros, que nos ayude a caminar, que obre en cada vida, que obre en cada corazón, que obre en cada una de nuestras familias, Señor. Te necesitamos, Señor, hoy más que nunca, Señor. Que obre en medio de la iglesia, Señor. Aquí estamos reconociendo nuestra necesidad. Muchas gracias por estar en medio de nosotros. Sella esta palabra y concede que podamos perseverar hasta el fin para alcanzar la corona de la vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con esto estamos concluyendo esta enseñanza. Llévala en tu corazón, ponla en práctica. Pídele a Dios sabiduría para hacer cambios. Persevera. Y seguiremos hablando en los siguientes domingos las señales de la segunda venida de Cristo. Y estaremos viendo más características que mencionó Jesús que precederían su retorno. No faltes, sé fiel. Y también agradecemos a todos aquellos que nos acompañaron en la transmisión, allá en su casa. Dios les bendiga. No dejen de acompañarnos, perseveren en la palabra. El Señor vaya con todos ustedes. Dios les bendiga. Buenas tardes.